Bueno, hoy vamos a hablar de una denuncia que sacudió esta semana a Colombia y que no nos podemos olvidar y tampoco podemos ignorar. La ex esposa del empresario Ricardo Leiva y socio y amigo de Armando Benedetti, Karen Santos, decidió romper el silencio y contar públicamente lo que, según su testimonio, vivió durante años. Violencia física, psicológica y económica. Su relato, publicado por Cambio y analizado por Catalina Ruiz Navarro en su columna para El Espectador, incluye grabaciones estremecedoras, partes médicos y fotografías que documentan agresiones tan graves que incluso requirieron cirugías de reconstrucción facial. La historia empieza en una mansión en los lagos de Caujaral, en Barranquilla, pero refleja una realidad que viven miles de mujeres todos los días. Un sistema que no solo no las protege, sino que a veces parece funcionar para defender al agresor. Hoy analizamos esta columna, revisamos lo que denuncia Santos y sobre todo, hablamos de por qué estas historias siguen repitiéndose en un país donde la violencia de género es estructural, no excepcional. Así que prepárense y bienvenidos. Esto es MG Noticias. La denuncia de Karen Santos, columna de Catalina Ruiz Navarro, para El Espectador. Karen Santos, ex esposa del empresario Ricardo Leiva, acaba de denunciarlo públicamente por violencia doméstica, dando su testimonio a la revista Cambio. Y además de una entrevista de más de una hora, Santos aportó pruebas, grabaciones escalofriantes de algunos de los ataques que ocurrieron en la mayoría en una mansión de los lagos de Caujaral en Barranquilla, y en donde el empresario en medio de una golpiza la amenaza con matarla. También le entregó a la revista partes médicos, pues llegó a necesitar cirugías de reconstrucción facial y fotografías de heridas y golpes que dan cuenta de las agresiones. Santos vivió muchos años en Australia, en donde también viven su primer esposo y sus hijos. Conoció a Leiva después de su separación y lo dejó todo para irse a vivir con él a Colombia durante la pandemia. Santos trabajaba con Leiva organizando conciertos de grupos cristianos. A pesar de eso, denuncia que era víctima de violencia económica. Según la denuncia, la situación llegó a un punto límite hace unos meses, cuando Leiva destruyó el celular de Santos y la amenazó con un cuchillo. Luego de ese episodio, que hizo que Santos dejara al empresario y se fuera a Medellín con solo una maleta. Los guardias del conjunto llegaron a la casa, pero no a socorrerla como ella se imaginaba, sino a recuperar el celular de Leiva. Esta grave denuncia estuvo marcada en un asunto político, pues luego de la separación parece que Leiva hizo un cambalache de casas con el ministro Armando Benedetti, quien según Leiva ofreció el cambio porque simpatizaba con su situación. Petro también lanzó un trino machista y revictimizante que presenta la violencia que sufrió Santos como si fuera una riña privada de pareja que no debe salpicar lo público. Esa actitud es preocupante viniendo del líder del Estado y probablemente hace eco de lo que piensan muchas personas. Esa es justamente la principal barrera de acceso a los derechos que encuentran las personas que son víctimas de violencia. Pero el tuit de Petro no puede ser el centro del problema cuando hay una víctima que está denunciando violencia doméstica. El papel de Benedetti en el asunto también es secundario, tanto que cuando Cambio le pidió a Santos que le enviara un mensaje al ministro, a ella solo se le ocurrió decirle que cuidara a su gato. El gobierno sabe ganarse sus críticas a pulso y no se destaca por una perspectiva de género institucional, pero poner a Petro y a Benedetti en el centro es perder el foco de lo grave que es esta denuncia por intento de feminicidio. El caso de Santos muestra que hasta en las clases altas hay terribles casos de violencia doméstica, por supuesto con componentes de violencia económica. La seguridad de las víctimas pasa por garantizar la autonomía de las mujeres, y esto se logra garantizando el acceso a derechos como la salud, la vivienda y tomando medidas que nos den estabilidad económica a todas las personas, como la renta básica universal.
También es indispensable garantizar su libertad de expresión, pues un cambio social necesita de sus historias contadas en voz alta. Bueno, las denuncias de Karen Santos, columna de Catalina Ruiz Navarro para El Espectador. La columna de Catalina Ruiz Navarro no solo expone un caso individual, expone una estructura que permite que cuando una mujer denuncia el sistema mire hacia otro lado, que cuando pide ayuda a quienes llegan no lo hacen para protegerla, sino para proteger los bienes de él, que la violencia económica se normalice y que la violencia física se silencie, hasta que alguien tiene el valor y el riesgo de contarlo. Y lo más alarmante es que nada de esto es excepcional, es cotidiano, es común, es repetido. Lo que le pasó a Karen Santos, según su relato, lo viven miles de mujeres sin micrófono, sin contactos y sin medios que las escuchen. Y Colombia, en Colombia, ¿sí? La violencia de género no es un problema privado, es un problema político, social y estructural. Y mientras no enfrentemos esta realidad, historias como esta seguirán multiplicándose. Ahora bien, si este contenido te ha parecido importante, suscríbete, dale like y compártelo. Este canal existe para hablar de lo que muchos prefieren callar y necesito tu apoyo para seguir haciendo este trabajo informativo y crítico con total independencia. Así que si quieres ayudarme a continuar creando contenido de calidad, los invito a colaborar económicamente con el canal, con MG Noticias. Puede ser a través de Breve. Ahí está en la descripción y en el banner que está pasando en este momento. O a través de Super Thanks. Porque su aporte, por pequeño que parezca, hace una enorme diferencia y me permite seguir investigando, creando y amplificando las voces que necesitan ser escuchadas. Gracias por ver, gracias por cuestionar y muchas gracias sobre todo por no ser indiferente. Excelente fin de semana, puente festivo de velitas a todos. Vamos a prender velitas mañana 7.